Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar en este espacio semana a semana aquí en Enfoques. El día de hoy tenemos como invitada a Lorena Espinosa. Nos solicitaron esta entrevista porque ella quiere aclarar su posición. Ella fue parte de la asesoría jurídica del Ministerio de Hidrocarburos o del Ministerio de Energías no renovables durante el periodo 2011-2015. Ella fue parte del comité que aprobaba ciertas licitaciones. Hay una serie de problemas, Lorena, pero yo quisiera que nos cuente primero cuál es su trayectoria como profesional, cuáles son sus proyecciones, dónde ha trabajado, quién es Lorena Espinosa. Muchas gracias, Claudia. En efecto, tal como usted lo menciona, yo soy abogada. En esa calidad, en el 3 de octubre del año 2011, yo me integré como coordinadora general jurídica del entonces Ministerio de Recursos Naturales No Renovables. Por ley, por expresas disposiciones contenidas en el artículo 40 del Reglamento de Aplicación a la Ley de Hidrocarburos y 19 de la ley, el COL estaba integrado ipso iure por quien llegue a ejercer el cargo de coordinador jurídico en este ministerio. Es así entonces. Antes de eso, ¿cuál era su trayectoria? ¿Cómo llega al ministerio? Porque a veces también es importante conocer las trayectorias y por qué en un momento dado ocupan puestos de gran responsabilidad. Claro que sí, Claudia. Yo trabajé en la Contraloría General del Estado, trabajé en el Ministerio de Finanzas y cuando trabajaba en la Contraloría General del Estado, un compañero de la universidad que integraba, que estaba trabajando en este sector, en el sector petrolero, conociendo de mi trayectoria profesional, conociendo de la probidad con la que yo siempre me he desempeñado en cada uno de los actos de mi vida, me invita a trabajar en el ministerio. Yo, a quien ejercía las funciones de ministro en ese momento, que era el señor Wilson Pastor, yo lo conocí en el día en que me entrevistó para ocupar el cargo de coordinadora jurídica. Entonces, así llego yo a integrar este comité de licitación hidrocarburífera, como indico, el 3 de octubre del año 2011. A esto, en el momento en el que yo me integro al cargo de coordinadora jurídica y por tanto integrante de este comité, el proceso de licitación de la 10ª ronda petrolera ya había iniciado, ya se habían aprobado las bases. Pero hay muchas personas que no conocemos de cómo son los procesos de ronda. Usted habla de la 10ª ronda petrolera. Así es. ¿Qué campos nomás estaban involucrados en esta 10ª ronda para concesionar, entregar o licitar? No sé cuál era el concepto para licitar, es decir, iban a ser manejados por empresas privadas. Así es. Y el Estado paga a la empresa privada un X monto por cada barril de petróleo que se produce. Así es. En la 10ª ronda, ¿qué campos nomás estaban involucrados? Estaban involucrados el campo petrolero Singue, Charapa, Armadillo, Ocano Peña Blanca, pero como le indico, o sea, todo esto, Claudia, como usted mismo lo refiere, tiene un proceso previo. En primer lugar, el Estado, a través de Petroamazonas, en este caso, debía haber dicho que no le interesa al Estado, que no son campos que son de interés productivo para el Estado. Luego esto pasa a conocimiento del COL, del Comité de Licitación Hidrocarburífera, para que ellos aprueben que en efecto esos campos que al Estado no le interesaría operar sean propuestos para la iniciativa privada. Entonces, en este orden de cosas, este COL, este Comité de Licitación Hidrocarburífera, tiene entre sus facultades el designar comisiones que hacen parte de la verificación de que la documentación legal, técnica y económica esté acorde a los principios legales establecidos. Entonces, como yo le comentaba a Claudia, yo ingresé a este Comité de Licitación Hidrocarburífera
por disposición expresa de la ley. No es que a mí por voluntad de algún funcionario me pusieron ahí. En el momento en el que uno asume el cargo de coordinador jurídico, automáticamente es parte. Al haber sido usted parte de Contraloría, ¿qué funciones ejercía en Contraloría? ¿Tenía algo que ver con licitaciones o con revisión de lo que pasaba en el Ministerio de Hidrocarburos? ¿Cuál era su cargo en la Contraloría General del Estado? No tenía que ver absolutamente nada, Claudia. Yo trabajé en ese momento se denominaba Dirección de Auditoría de Sectores de Recursos Naturales, de asesoría jurídica de empresas, y también trabajé un tiempo en la dirección de responsabilidades. O sea, evidentemente, Claudia, a un abogado con formación netamente jurídica, y eso no es desconocido para nadie, usted puede entrar en la página del CENESID y ver cuál era mi formación profesional. ¿Cómo se me podía haber pedido a mí, en mi calidad de abogada, que yo me pronuncie sobre si las reservas que el equipo negociador designado para el efecto estaban bien o mal calculadas? Usted está involucrada conjuntamente con el exministro Pastor en este tema del Camposingue, que ha causado enormes perjuicios al Estado. Se habla de al menos 70 millones de dólares hasta X fecha, pero se habla además que hubo un daño o un análisis mal hecho frente a las reservas del campo, porque cuando se da el proceso de licitación se dice que el campo tiene 2 millones de barriles, cuando estudios anteriores hablaba de más de 20 millones de barriles. Entonces usted dice, yo veo los documentos que me presentan y confío en esos documentos, pero ¿en qué otros procesos pasaron por sus manos? Porque es un tema muy delicado. Yo soy gerente de una empresa, yo nunca estudié administración de empresas, yo soy comunicadora, pero por ser comunicadora no puedo abstenerme el rato que asumo una gerencia de manejar temas administrativos y financieros. Entonces, a veces la formación de uno es una, pero el ejercicio profesional le lleva a ejercer otro tipo de funciones. Verá, Claudia, comencemos citando el artículo 9 de la Ley de Hidrocarburos. Ahí se señala que la actividad petrolera es una actividad altamente especializada. Ok, usted como gerente de una empresa puede tener principios de distintas cosas, pero en una actividad altamente especializada, y lo han demostrado ahora en la audiencia de juicio que está decurriendo. Han pasado técnicos a explicar a los jueces cuestiones que ni los jueces ni yo como abogada, y que todos tenemos formación jurídica, entendemos, pues, Claudia. O sea, yo no puedo saber, yo no puedo dudar de la buena fe. Recordemos que de acuerdo al ERJAFE que estaba vigente en ese tiempo y a nuestro Código Civil, la buena fe se presume. La mala fe se tiene que investigar. Yo doy el soporte jurídico, veo que la ley se cumpla, pero no entiendo las partes técnicas. ¿Qué otros miembros o cómo estaba integrado este comité de licitaciones, este COL que usted menciona? Dividamos en dos partes su pregunta, Claudia. Por un lado, yo como abogada, ¿qué hago cuando me llega un informe del equipo negociador en el que me señala que luego de la negociación, de haberse estos señores sentado a negociar con la parte privada, a cuyos representantes, los de la parte privada, no tengo el gusto de conocer, no los conozco, ellos, en mi calidad de coordinadora jurídica, me exhiben un informe señalando que los beneficios que va a percibir el Estado son del 91.3% frente al 8.7% que iba a recibir el consorcio de GC, que era el único oferente para el bloque. Era el único, no existía más. Era el único oferente, no existía más. Yo tengo el 408, el artículo 408 de la Constitución, que era lo que a mí, como coordinadora jurídica, como abogada, me tocaba analizar. ¿Qué dice este artículo 408, inciso segundo? Dice que el Estado participará en los beneficios producto del aprovechamiento de los recursos naturales no renovables en un porcentaje que no podrá ser inferior al de la compañía que los explota. En este caso, ¿qué me correspondía hacer, Claudia? Contrastar, pues, ¿qué dice la norma constitucional? Dice lo que le acabo de indicar, que cualquier tarifa que implique que el Estado va a recibir más del 50% de los beneficios es una tarifa constitucional, es una tarifa legal. Y por otro lado, tengo un informe del equipo técnico conformado por gente especializada en la rama petrolera, especializada en la rama económica, que me está diciendo que va a recibir el Estado el 91.3%. ¿Qué me correspondía pues hacer, Claudia? ¿Qué me correspondía? ¿Qué conocimiento? ¿Qué autoridad tenía yo para hablar sobre estos temas, Claudia? Entonces usted se remitió a la parte legal y aprobó. Yo le preguntaba, ¿qué otros miembros formaban parte de este comité de licitaciones? Perdón, ahí va la segunda parte de mi respuesta. Por ley, de acuerdo al artículo 40 del reglamento de aplicación de la Ley de Hidrocarburos, dice que este comité estará integrado por el viceministro de Hidrocarburos, quien lo presidirá. ¿Quién era en esa época el viceministro? Carlos Pareja Iannuzzelli. El ministro coordinador de sectores estratégicos y el coordinador jurídico. Era el señor Pastor.
No, el coordinador jurídico era yo. ¿Quién era? Era Jorge Glass. Es decir, el comité era integrado por usted, por Pareja Yanuseli y por Jorge Glass. Dos de los tres están en este momento en la prisión de máxima seguridad en Latacunga. Así es, Claudia, así es. Y yo estoy dando mi cara. Es una barbaridad, es un atropello, que precisamente por las personas que usted acaba de mencionar, una funcionaria de segundo orden como yo esté involucrada en este caso. Es precisamente por eso que hasta ahora ni la Contraloría, ni la Fiscalía, ni en la etapa previa a este juicio, nadie se ha tomado la molestia para considerar que la responsabilidad penal es absolutamente individual, precisamente por lo que usted acaba de señalar, Claudia. Entonces sí, nosotros vemos en los medios que el COL, que estaba integrado por tales y tales personas. ¿Usted ha visto alguna foto mía en algún lado relacionándome con alguna de las personas mencionadas? Y circula una serie de documentales que a uno le llega incluso al WhatsApp, donde está el señor Pastor, el señor Pareja Yanuseli y el señor Glass. Así es. ¿Usted ha visto ahí mi foto, Claudia? Por supuesto que no. Yo no tengo absolutamente nada que ver, ninguna otra relación que no sea la legal. Yo estuve tal vez en el momento y en el tiempo indicado, en el momento y en el lugar, equivocado. Esa es la desgracia. Que usted aprobó, se firmó conjuntamente con ellos y esto dio paso a que el contrato de licitación y se otorgue a EGC todo el proceso o todo el manejo del Campo Singue. Mire. Y hay aquí una pregunta adicional. De todo lo que circula, también se habla del tema tarifa. Se decía que antes de que entre EGC, el Estado pagaba por cada barril de petróleo $8 y algo. Después se muestra una carta que recibe el expresidente Correa en donde se dice que se va a pagar más de 20 y acaba negociando en casi 33, casi $34 el pago por servicios petroleros por barril petrolero. ¿Esto usted también vio estos procesos o eso ya salió totalmente de su ámbito? Totalmente fuera de mi ámbito, Claudia, absolutamente. Porque ahí si de 8 a 34 uno dice es absurdo, mire, más aún con las modificaciones o las variaciones del precio del crudo, ¿no? Mire, yo no soy quien para responderle sobre ese tema, ese es un tema netamente técnico. Por eso precisamente, Claudia, es que se debe considerar lo que dice el equipo negociador al respecto. O sea, como yo le indico, yo no estuve pues ahí sentada. ¿Y quién era el equipo negociador? Estaba integrado por 2 ingenieros petroleros, por 2 economistas y un abogado de soporte. Ese era el equipo negociador. ¿Y quién nombraba al equipo negociador? El Comité de Licitación Hidrocarburífera. Yo empecé, Claudia, ya estaba nombrado. Este equipo negociador, que había sido nombrado también, eran las mismas personas para que revise la documentación pertinente al sobre número 1, ya estaba nombrado cuando yo ingresé al cargo de coordinadora. O sea, Claudia, tenemos el artículo 226 de la Constitución de la República. ¿Qué dice el artículo 226? Establece el principio de legalidad, que es básico. Es una de las ramas centrales de nuestro ordenamiento jurídico. ¿Qué dice ese principio? Que las servidoras y servidores públicos ejercerán solamente aquellas competencias que están determinadas en la Constitución y en la ley. O sea, yo me imagino al servicio público como un avión en marcha, ¿no es cierto? ¿Qué sucedería si es que al piloto se le pide que sirva las aguas y a la azafata que pilotee el avión? Seguramente el avión se caería, pues. Es así de simple, Claudia. Por un lado, la temporalidad. Yo ingresé al COL cuando ya el proceso precontractual estaba... El periodo de tiempo que usted estuvo en el Ministerio de Hidrocarburos, entre el 2011 y el 2015, son 4 años. ¿Qué otros contratos complicados usted firmó? Mire, complicado, partamos de que la actividad petrolera es una actividad altamente... Hay temas complicados y temas cuestionados. Mire, Claudia, yo cuestionada jamás. Y aquí usted trae a colación algo. A mí, por mis competencias de coordinadora jurídica, yo era como delegada del ministro, máxima autoridad, era jueza administrativa para resolver los recursos de última instancia administrativa contemplados en ese entonces en el artículo 179 del EJAF. O sea, los recursos de apelación y recursos de revisión los conocía yo, tanto en materia de minería como de hidrocarburos. Yo tuve la oportunidad, bajo estas funciones, de revisar los expedientes y de resolver más de 12.000 expedientes administrativos de temas mineros y petroleros. Jamás he sido cuestionada por ellos. ¿Por qué no he sido cuestionada? Porque como persona de bien que soy, he actuado dentro del marco de mis competencias con absoluta legalidad y con absoluta transparencia. Cuestionada yo, jamás. Que este tema se haya mediatizado, que este sea un tema satanizado, no es mi responsabilidad. Yo le estoy comentando, Claudia, cómo yo ingresé al COL,
¿Desde cuándo ingresé al COL? ¿En calidad de qué? De coordinadora jurídica. Imagínese pues a un abogado hablando de petróleo, hablando de reservas, de lo que está debajo del suelo. Sería absurdo. O al ingeniero petrolero hablando de la Constitución, hablando de normas jurídicas. Bueno, lamentablemente en el país sí ocurre eso. Bueno, no es mi caso, Claudia, porque uno tiene que actuar con responsabilidad. Y uno tiene que actuar dentro de sus competencias. Así es, Claudia, dentro de sus competencias, Y con dentro de probidad. capacidades y capacitaciones Así que ha es, recibido. así es, Claudia, exactamente. Ahora, ¿en qué proceso está, en qué instancia está el juicio? Porque usted habla de la Fiscalía, habla de lo que entregó Contraloría en la documentación que nos envió. ¿En qué proceso está? Ahorita estamos en la audiencia de juicio ya. Figúrese, Claudia, estamos en audiencia de juicio, habiendo norma expresa que ha sido desconocida, habiendo un principio de legalidad establecido en la Constitución, habiendo normas específicas respecto a la competencia en razón de la materia que tiene cada funcionario público, habiendo incluso una norma de control interno de la Contraloría que se refiere a la importancia de la competencia de cada funcionario público para el establecimiento de responsabilidades individuales. Y sin embargo, yo estoy sentada acá, afrontando un juicio por peculado. Es perverso, pues, Claudia, es perverso. Pero usted tiene las pruebas de que lo firmó cuando estaba ahí el proceso licitado y avanzado y que su responsabilidad era jurídica y no era técnica. Exactamente, yo no he firmado nada, partamos de eso, Claudia, que no se Usted no firmó nada del Yo contrato. No firmé absolutamente Es porque nada. me involucra. ¿Cuál es la prueba que tiene? Es precisamente lo que yo me pregunto, Claudia. Como yo lo explicaba, hay varias instancias en este proceso. El COL, del que yo fui parte, conoció el informe del equipo negociador, que como le indico, estaba integrado por gente que sabía del tema. Pero en esa sesión del COL hay un acta en donde se suscribe y se autoriza eso. Por supuesto. Entonces, ahí es donde usted firma. Exactamente, se da paso a este informe del equipo negociador. ¿A mí qué me correspondía hacer? Supongamos, a ver, yo soy una arriesgada y como usted dice, tanta gente que habla sin saber, ok, yo me opongo a que se dé paso, a que se apruebe el informe del equipo negociador. ¿Qué validez tenía mi opinión como abogada? Pues imagínense que yo me hubiera puesto en la posición de decir, la tarifa está muy alta, muy baja, las reservas bajo la tierra han de ser de esta o de otra manera, la calidad del petróleo es de este u otro. Absurdo, pues. Absurdo, Claudia. ¿Qué podía yo? Pero, ¿En qué aportaba yo? En el supuesto caso que usted se oponía, eran 3 votos, 2 a favor, 1 en contra, igual pasaba. Exactamente. Pero o sea, usted votó a favor, o sea, recibió el informe, en la parte jurídica estaba bien y votó a favor. Exactamente, pero porque en la parte jurídica estaba correcta. Ahora sobre la parte técnica yo no me puedo pronunciar. O sea, recordemos. Ahora, ¿la parte jurídica está siendo objetada en el proceso o esa no está siendo objetada? No está siendo objetada, Claudia. Únicamente la parte técnica en lo que se refiere al cálculo de la tarifa realizada, como le indico, por el equipo negociador. La parte ahora, jurídica. Dentro de todo lo que circula, se habla de que la empresa EGC está liderada o la maneja la hija del exministro Pastor. ¿Es cierto eso? Silvana Pastor es vicepresidenta ejecutiva, me parece, de la compañía Gente Oil, que actualmente opera ese bloque. Eso es real, entonces está la hija del señor Pastor manejando ese bloque también. Exactamente. Esa es información pública, Claudia. Está circulando, o sea, lo que ves, yo quiero corroborar porque a veces circulan muchas cosas y uno tiene que confirmar si efectivamente son reales o entran en un limbo que no se sabe. Es información pública, Claudia, eso se puede informar ahora vía internet de cualquier manera. Pero ese problema, que la hija del ministro era parte de la empresa, en ese momento no existía. No existía, porque obviamente hubo una sesión de participaciones en la que el consorcio de EGC, que era originalmente quien operaba el bloque Singue, se dio sus participaciones, la compañía Digoil, la compañía Gente Oil, de la que usted refiere que es representante actualmente la señora Silvana Pastor. Pero a ver, Claudia, ¿qué responsabilidad tengo yo sobre eso? ¿Qué responsabilidad tengo yo? Son datos que abundan al tema y que las personas entiendan un poco más qué pasó. Fue una cosa muy, muy grave para el país y sigue operando esta empresa, el Campo Singue. Así es, pero como yo le indico, yo no soy la llamada a responder ni de perjuicio, ni de beneficio, ni en bien, ni en mal, de un tema que es netamente técnico. Yo no soy la llamada a responder eso. Simplemente mi mensaje está clarísimo. Yo soy una víctima acá, yo soy abogada, ok, pero también soy madre, soy esposa, soy hija, soy amiga. Esto a mí me está acabando la vida. La irresponsabilidad de la gente, la irresponsabilidad de las autoridades de la Contraloría, de la Fiscalía,
de la etapa anterior en la Corte Nacional no han tenido la más mínima responsabilidad en discernir. La responsabilidad penal es absolutamente individual, pues. Claudia, no existe responsabilidad penal colectiva, responsabilidad en manada. Imagínense que para hablar de un delito de peculado uno tiene que haber actuado con dolo. Uno tiene que haber tenido la conciencia y la voluntad de perjudicar en este caso al Estado. ¿Qué conciencia, qué voluntad pude haber tenido yo si no estaba sentada a negociar? Pues es una barbaridad, Claudia, es una barbaridad. Pero lo importante es, usted está este rato frente a los tribunales, que las cosas se aclaren y efectivamente los culpables se responsabilicen de sus actos y del perjuicio que causaron al Estado. Y no es al Estado, es al país en general, porque son recursos importantes para el Ecuador. En este proceso, ¿qué otros está participando usted y también el señor Glass y el señor Yanuseli y el señor Pastor? Así es, así es. Todos están, está el unos equipo están técnico, en el país, otros están fugados, pero... Está el equipo técnico, están 15 personas, el ex secretario de Hidrocarburos que suscribió ese contrato, como usted lo refiere, está el ministro de Recursos Naturales No Renovables, quien ejercía en esas funciones al momento en que estos hechos ocurrieron. Sin embargo, Claudia, usted me lleva a hacerle un comentario que nos hace también, nos deja varias preguntas en la cabeza. Hay, por ejemplo, el coordinador jurídico que me antecedió a mí en el cargo, el señor Marcelo Reyes López. Ese señor, curiosamente, no está vinculado al proceso, pese a que esta persona participó como miembro del COL de este comité en la aprobación de las bases, en la convocatoria, fue quien participó en la designación de los miembros de la comisión de calificación del sobre número 1. Hay mucha gente que curiosamente no hace parte de este proceso. ¿De qué igualdad hablamos, pues, Claudia? Pero usted está entregando la documentación para que involucren a las personas que al final definieron, decidieron y generaron el informe positivo que usted revisó. Yo lo que he demostrado es mi absoluta inocencia, y en ese sentido toda la documentación y la ley, las normas constitucionales, las normas legales me amparan. Yo estoy defendiendo mi inocencia. La inocencia de cada uno será defendida por cada persona y será resuelta por los jueces del Tribunal de la Corte Nacional. Este momento está en la Corte Nacional. ¿Cuál es el siguiente paso jurídico hablando de esto? Ahora estamos en etapa de juicio, en audiencia de juicio. Aquí culmina esta etapa con una sentencia absolutoria o condenatoria. Luego corresponde ya la etapa de casación. Figúrese, Claudia, lo grave que es para una persona de bien, así como yo les he dicho a los jueces mirándoles a los ojos. Todas las personas, muchas de las personas que están como abogados, como profesores incluso míos en esa sala de audiencias, saben muy bien quién soy yo, cómo he actuado en cada acto de mi vida, como mujer, como profesional, como amiga. La gente me conoce. Es absurdo que gente inocente tenga que pagar por esto, Claudia. Pero de pronto sus testimonios ayudan a que los culpables sí sean demostrados y tengan que pagar y tengan que devolver ciertos recursos al Estado. Vamos a ver qué pasa. Gracias a Lorena Espinosa. Recordamos que ella está dentro del proceso del Camposingue, un proceso realmente muy duro para el Ecuador, en donde nuevamente estamos entramados en temas de corrupción. Ella habla de su inocencia y habla de que no es responsable al haber sido parte del área jurídica del Ministerio de Hidrocarburos. Dice, yo recibí la información, la parte jurídica estaba bien, era mi responsabilidad, la parte técnica tenía que ser evaluada por otras instancias. Hay que ver qué ocurre con el juicio y hay que ver qué ocurre con varios temas que en el país se están ventilando. Nuevamente, gracias a Lorena Espinosa y a ustedes que nos han acompañado en este espacio de Enfoque semana a semana. Vamos ahora a despedirnos y a decirles que nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.